Fíjense una cosa, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es ejemplificar las propiedades de los logaritmos. En una de las propiedades se aplica la suma, ¿sí? En realidad está la suma. Entonces yo tengo que ver, por ejemplo, si tengo logaritmos de igual base, miren este, logaritmo en base 8 de 16 más el logaritmo en base 8 de 4, ¿sí? A ninguno de estos logaritmos le puedo encontrar un resultado entero. Yo no tengo algún número que eleve al 8 y me dé 16, o elevar al 8 entero, ¿sí? En realidad tienen valores, pero les van a dar decimales. Bien, entonces, fíjense una cosa. Tengo acá dos logaritmos con igual base y se están sumando, ¿sí? Entonces, si se están sumando, yo aplico la propiedad de la suma de logaritmos de igual base, que consiste en formar un solo logaritmo con la misma base, ¿sí? En donde los argumentos se están multiplicando. Entonces lo que voy a hacer es 16 por 4, ¿sí? Entonces, resuelvo esto. El logaritmo en base 8 de 16 por 4 es 64, ¿sí? Entonces, el logaritmo en base 8 de 64 es pensar a qué número elevo al 8 para llegar al 64. Bueno, 8 por 8 es 64, entonces lo voy a elevar al cuadrado. El resultado de este logaritmo es 2, ¿sí? De esta forma no podía calcular un resultado entero, de esta forma tampoco, entonces aplicando la propiedad sí se puede. Bien, esa es la suma del logaritmo. En los ejercicios que yo les doy, hay algunos que no les van a dar resultados enteros, ¿sí? Sino que el resultado final va a ser simplemente un logaritmo. Por ejemplo, si yo les digo este logaritmo, miren. Logaritmo en base 5 de 15 más el logaritmo en base 5 de 2, ¿sí? Tengo logaritmos de igual base, entonces puedo aplicar la propiedad. La propiedad me va a hacer es esta cuenta, logaritmo en base 5 de 15 por 2, ¿sí? Ahí va. Entonces, 15 por 2 es 30. Lo que me va a quedar como resultado, ¿sí? Es el logaritmo en base 5 de 30. Eso ya es una respuesta, ¿sí? Porque el logaritmo representa a un número. Si ustedes quieren, usan la calculadora y consiguen el valor decimal. ¿Bien? Pero ya con ese resultado ya está bien. Entonces, puede ocurrir que les queden como resultados logaritmos así en los que no podamos encontrar un resultado entero. Esa respuesta ya es válida, ¿sí? Esta es la propiedad de la suma. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es analizar la propiedad de la resta de logaritmos, ¿sí? Bien, la resta es muy similar a la suma, ¿sí?
Ahora, piensen, si la suma se convierte en una multiplicación, la resta se va a convertir en una división, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 4 de 20 menos el logaritmo en base 4 de 5, ¿sí? Yo aplico la propiedad de la resta, convirtiendo a esta resta de logaritmos en una división de los argumentos. Logaritmo en base 4, fíjense que siempre tiene que tener la misma base y la voy manteniendo, ¿sí? Me va a quedar el logaritmo en base 4 de 20 dividido 5, ¿sí? El logaritmo en base 4 de 20 dividido 5, 20 dividido 5 me da 4. El logaritmo en base 4 de 4 es pensar a qué número debo elevar el 4 para llegar al 1. Para llegar al 4. Entonces el exponente, ¿qué va a ser? Va a ser el número 1. ¿Sí? Ahí ya llegué a un resultado entero. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, vamos a hacer este punto, fíjense, logaritmo en base, logaritmo así en base 10, cuando no tiene una base escrita, la base es 10, ¿sí? Logaritmo de 15 menos el logaritmo de 3. Bien. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es aplicar la definición o la propiedad de restas de logaritmos. Me va a quedar el logaritmo de la misma base y se van a dividir los argumentos. 15 dividido 3. Dividido. ¿Sí? 15 dividido 3 es 5. Entonces, ¿qué me va a quedar? El logaritmo de 5. Eso ya es una respuesta, ¿sí? Fíjense, si tienen una calculadora científica, el logaritmo ponen, fíjense que en la calculadora dice log. El log de esa calculadora está representando a este logaritmo, logaritmo en base 10. Entonces, ponen log 5 y les va a dar el resultado, 0,69. ¿Sí? Los resultados de otras bases no les va a dar. Entonces, ya con que me pongan este resultado ya está correcto, ¿sí? El logaritmo en base 3 de 30 tienen que hacer un cambio de base en una calculadora científica común, ¿sí? Yo ahora después les paso una aplicación que es de una calculadora científica y que tiene para aplicar las bases, ¿sí? Fíjense, el logaritmo en base 3 de 30 es... logaritmo en base 5 era, ¿no? Logaritmo en base 5 de 30. Es el número 2,11, ¿sí? El que lo quiera representar, lo quiera calcular como decimal también, está bien, ¿sí? Pero cualquiera de los resultados que presenten, sea decimal o sea la expresión en logaritmo, está bien. Pero bueno, yo ahora después les muestro en una calculadora, en una aplicación de calculadora científica que tiene para las bases, para otras bases. La calculadora científica clásica, si ustedes apretan la tecla log, es el logaritmo en base 10, ¿sí? Si no, tienen que aplicar la propiedad de cambio de base y resolver así con esa calculadora. Bien. Entonces tenemos la suma y la resta. Después tenemos, fíjense, la propiedad de... ahora no me acuerdo cómo se llama.
Esperen que la busque. Bien, fíjense, ahí busqué la definición que yo les mandé en el práctico, logaritmo de la potencia, ¿sí? Al anterior lo tienen como logaritmo del cociente. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un logaritmo que se está dividiendo, pueden pasar de acá abajo a acá arriba, ¿sí? A una resta. Y lo mismo con la suma, pueden pasar de una multiplicación a una suma. Es lo mismo, se puede aplicar de arriba para abajo, de abajo para arriba, está bien igual, es la propiedad que está denominada en el práctico como logaritmo de un producto, logaritmo de un cociente, ¿sí? Cociente es división, producto multiplicación. Entonces, acá tienen logaritmo de la potencia. Acá fíjense que en la definición dice, si yo tengo un logaritmo de una base que se está elevando a un exponente, entonces lo que pasa es que puedo transformar esta potencia en una multiplicación, multiplicar al logaritmo por el exponente, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base 3 de 9 elevado a la 2, ¿sí? Y aplico esta definición, lo que puedo hacer es calcular este exponente multiplicando el logaritmo. Entonces me va a quedar el exponente multiplicando el logaritmo. Miren, 2 por el logaritmo en base 3 de 9. Entonces calculo por un lado, ¿sí? Por un lado tengo al 2 y después tengo el logaritmo en base 3 de 9. El logaritmo en base 3 de 9 es 2, ¿no? Porque ¿a qué número tengo que elevar al 3 para llegar al 9? Al 2. 3 al cuadrado me da 9. Entonces, al final me termina quedando 2 por 2, que es igual a 4. ¿Sí? Bien, en eso consiste esta propiedad. Fíjense que también podemos pasar al revés. Si yo tengo, por ejemplo, 3 por el logaritmo en base 8 de 2, logaritmo en base 8 de 2 no me da un resultado entero, ¿sí? Entonces aplico la propiedad a ver qué pasa. Fíjense, logaritmo en base 8 de 2 lo transformo a un logaritmo en base 8 de 2 elevado a la 3. ¿Sí? 2 elevado a la 3 me da 8. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda logaritmo en base 8 de 2 elevado a la 3, dijimos que era 8. 2 por 2 por 2. Entonces, logaritmo en base 8 de 8 es 1. ¿Sí? ¿Ven cómo paso de tener que trabajar con decimales a poder trabajar con números enteros aplicando la propiedad? ¿Sí? Así funciona la propiedad del logaritmo de la potencia. Bien, y después tienen en el práctico la propiedad de cambio de base. La propiedad de cambio de base la tienen escrita así, ¿sí? Esta ya la habíamos visto y ya habíamos visto un video, ¿sí? Habíamos armado un video para este cambio de base. Entonces, lo anterior era para realizar el punto número 1 del práctico. Ahora el cambio de base aplica solo para el punto número 2. El punto número 2 lo que tienen que hacer es ustedes elegir una base para poder resolver esos logaritmos, ¿sí? Por ejemplo, vamos con el A.
Les resuelvo el a acá y después quedan el resto para ustedes. Tenemos logaritmo en base 4 de 32. Entonces, yo pienso, si yo elevo el 4 a algún número, ¿llego al 32? No, no llego. Pero pensemos en una cosa. Tenemos que pensar, ¿qué número podríamos elevar a distintos exponentes y llegar al 4 y llegar al 32? ¿Sí? Entonces, si yo digo 4, sé que lo puedo transformar, sé que es una raíz de 2, ¿sí? Sé que puedo decir que al 2 lo multiplico tantas veces para llegar al 4. Bueno, el 32 también. Yo puedo llegar al 32 multiplicando al 2 sucesivamente hasta llegar al 32, ¿sí? Una cantidad de veces que yo multiplique al 2 por sí mismo, voy a llegar al 32. Entonces, yo sé que estos números los puedo obtener con el 2. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a pasar este logaritmo a base 2. Miren esto. Miren acá la definición. Dice que si yo tengo logaritmo en base b de a, tengo que elegir una base, que en este caso la base va a ser 2. Logaritmo en base 2. Ese 2 es la c de mi definición. La c, acá. ¿Sí? Y dice, elijo la base y escribo la a, que la a representa el argumento. En este caso, mi argumento, mi a, va a ser 32. ¿Sí? Si quieren ponemos, miren, a vale 32 en este caso, según la definición, b es la base, así que b va a valer 4 en este caso. Y c, yo voy a elegir que sea el número 2. Entonces, teniendo estos valores así, yo miro la definición y voy a reemplazar los valores que yo encontré, ¿sí? C, que pasa a ser la base, en este caso c vale 2. Logaritmo de c va a ser logaritmo en base c va a ser logaritmo en base 2, ¿sí? A dijimos que era 32, entonces me queda arriba logaritmo en base 2 de 32. Y abajo fíjense que me queda otra vez logaritmo en base c, y c dijimos que era 2, así que me queda logaritmo en base 2 de b, y b dijimos que era 4. Entonces me queda el logaritmo en base 2 de 4, ¿sí? Ahora resuelvo. Dijimos que al 2 yo lo puedo elevar a un número para llegar al 32. 2 por 2 me da 4. 4 por 2 me da 8. 8 por 2 me da 16. 16 por 2 me da 32, ¿sí? Entonces, elevé al 2 5 veces. Multipliqué al 2 5 veces, ¿sí? Que equivale a 2 elevado a la 5. Arriba me queda 5 y abajo tengo que pensar a qué número elevar al 2 para llegar al 4. 2 por 2 me da 4. Lo multipliqué 2 veces, es decir, lo elevé a la 2, ¿sí? Y ahí yo obtuve el resultado. 5 medios es mi resultado, ¿sí? Así tienen que hacer el resto de los puntos del 2. Cambiar una base, elegir a qué base quieren cambiar ese logaritmo para poder encontrarle un resultado entero, ¿sí? O racional en este caso. Bien. Y después dice el punto 3, aplica la definición de logaritmo y resolvelo, ¿sí? La definición de logaritmo es la que vinimos trabajando todo este tiempo. Dice que si yo tengo un logaritmo en base a de b y eso me da c, solo puede ocurrir si a elevado a la c me da b, ¿sí? Entonces, yo tengo que aplicar esta definición y poder resolver los puntos que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, fíjense, los primeros son súper sencillos.
Por ejemplo, les voy a dar uno, no el mismo, pero les voy a dar uno parecido, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo... esperen. Si yo tengo 2 elevado a la 4, me da 16, ¿sí? Perdón. Entonces, la idea es esta. Miren, si yo tengo 2 elevado a la x y me da 16, para encontrar el valor de x, yo tengo que poder aplicar la definición de logaritmo, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora tengo esta expresión así, y yo lo tengo que transformar en esta de acá, ¿sí? Entonces, piensen, mi a vale 2, mi c vale x y mi b vale 16. Entonces reemplazo esos datos que tengo, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Logaritmo en base a, que dijimos que mi a vale 2, ¿sí? De b, y mi b vale 16, es igual a c, y mi c vale x, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale x? Bueno, pienso, el logaritmo en base 2 de 16. ¿A qué número tengo que elevar al 2 para llegar al 16? 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8, por 2 16. Multipliqué 4 veces al número 2. Entonces, este logaritmo en base 2 de 16 me da 4. 4 va a valer x, ¿sí? Eso es aplicar la definición de logaritmo. ¿Bien? Yo ahí se las hice sencillas porque en algunos no tienen incógnitas, solamente tienen que cambiarlo, transformarlo a la definición de logaritmo. ¿Sí? Tienen una potencia con un resultado, tienen que escribirlo como un logaritmo y ponerle el resultado final. Es sencillísimo. El punto A, B y C es súper fácil porque lo único que quiero es que transformen de la expresión de potencia a la expresión de logaritmo, ¿sí? En el punto D, E y F tienen incógnitas, ¿sí? Que es este caso de acá, por ejemplo, el caso del E, ¿sí? Después tienen el caso del D y el F, ¿sí? Bien, por ejemplo, pasa que no lo quiero resolver, quiero que lo piensen ustedes. A ver, por ejemplo, si yo les digo x elevado al cubo es igual a 27, ¿sí? Yo tengo que acá aplicar la definición de logaritmo. Otra vez, tengo esta expresión y la tengo que pasar al logaritmo, ¿sí? Entonces me fijo cuál es mi a, cuál es mi b, cuál es mi c, ¿sí? A es x. Entonces me va a quedar logaritmo, en vez de logaritmo en base a, me va a quedar logaritmo en base x, ¿sí? C, logaritmo en base a de b. Mi b pasa a ser 27 acá, ¿bien? Y C es la potencia que está arriba de A. Entonces en este caso C vale 3. ¿Sí? Entonces, fijándose en el resultado del logaritmo, tengo que pensar cuál tiene que ser la base para que yo la eleve a la 3 al cubo y me dé 27. Esto ya lo hicimos un montón de veces, ¿sí? Entonces, creo que les va a ser fácil darse cuenta cuál es. En este caso, el resultado, ¿sí? De la base es 3. X es igual a 3, porque 3 elevado a la 3 me da 27, ¿sí? Tiene que ver con eso, poder transformar de una expresión de potencia a una expresión
logarítmica. Y bueno, con este videito ya se terminaría la explicación del trabajo número 7. Tienen que entregarlo ahora el 26 de octubre, si no me equivoco, 29 de octubre, así que tienen un tiempito todavía. Y bueno, espero que les sirva y que lo vean, y cualquier cosa saben que me pueden consultar. Les mando un abrazo grande y nos vemos.